Bien amigos, hasta aquí llegamos con este tierno fic, esperando que les haya gustado tanto como a mí. De verdad les vuelvo a agradecer su apoyo y sus palabras de aliento que le han dado al canal y que aguantaran todos los retrasos que tenía en estos vídeos gracias a la universidad. Sin más que decir, los dejo con el último capítulo del especial y de este gran especial de los 250 suscriptores, disfrútenlo. Capítulo 2 Epílogo. Era otro típico día en Ponyville y Derpy estaba por concluir su ronda diaria de entrega de cartas y paquetes. A pesar de lo mucho que le gustaba ese trabajo, ese día en particular no estaba del todo contenta, pues exactamente se cumplían 5 años desde que se había ido. Después de entregar su última carta, descendió a tierra para poderle dar descanso a sus alas, se acomodó en una banca en el parque y de su maleta sacó un par de muffins. Hace mucho dejó de comer en las mesas de la oficina de entregas, prefirió alejarse de los problemas. Al pasar de los años se había vuelto un poco más dura, pero igual no había dejado de ser aquella despintada y soñadora Ponji. Sus ojos se habían perdido en el cielo, veía como otros Pegasos empezaban a mover las nubes para hacerlas llover de un momento a otro. Con eso su mente viajó por un momento al pasado, a todas esas veces que derramaba lágrimas sin parar y todo a causa de aquel equino que había llegado del espacio. Rió un poco para sí misma, todo ese tiempo solo había sido una tonta potrilla enamorada y en algunos momentos deseo con toda el alma jamás haberlo conocido. Así una vez más quedó atrapada en sus pensamientos. Mientras tanto en el flujo temporal viajaba aquella cabina azul denominada TARDIS, que era dirigida por el Potro Café. Este no dejaba de ver las pantallas y tratar de localizar el centro de anomalía de la realidad, la causante de que tuviera que dejar su amada. Se sentía frustrado por esa y mil razones más, ya que había seguido la anomalía por varios momentos del tiempo sin dar con ella. Realmente empezaba a temer que no llegara a tiempo. En eso una de las pantallas empezó a brillar con más intensidad. Por fin había localizado la fuente del todo el problema, no tenía tiempo que perder. Tecleó algunas cosas y la TARDIS se movió más rápido aún antes de desaparecer. Una vez más reapareció la TARDIS en medio de Canterlot en ruinas, salió rápidamente de la cabina azul para que su rostro se llenara de horror al ver el escenario, pero no tenía tiempo que perder, ya por fin sabía lo que pasaba y cómo repararlo gracias a su máquina. Sin más demora empezó a galopar hasta que a lo lejos divisó un gran destello de luz y en lugar de detenerse aumentó más la velocidad, y cuando estaba a pocos metros encontró a 6 Ponys rodeadas de una esfera de luz. Podía jurar que esas Ponys las había visto mientras paseaba por las calles de Ponyville, pero ese no era el momento para los recuerdos. De la esfera de luz pudo ver cómo salía un rayo de los colores del arco iris que chocaba contra un rayo rojo que provenía de un ser extraño con alas de Pegaso y cuerno de unicornio. Otra vez su mente se enfocó en Derpy, debió preguntarle más cosas sobre su mundo, pero jamás creyó ver este tipo de cosas. A unos metros de aquel espectáculo de fuerzas divisó a una pequeña Pony también con las mismas características del que había visto antes atacar. La mirada de la pequeña estaba llena de angustia y preocupación. La ágil mente del doctor empezó a comprender lo que estaba pasando y llegó a la conclusión de que este era el momento clave para evitar que la realidad de aquel mundo colapsara. Se dio cuenta que el rayo rojo estaba ganando ante el rayo arcoíris. Eso no podía ser bueno. Empezó a acercarse a la pequeña y peculiar Pony. Se veía que estaba peleando consigo misma. Mientras caminaba hacia ella dedujo que su participación podía decidir sobre el destino de la realidad. Al llegar junto a la potra empezó a hablar con tranquilidad. Debía hacerlo pues no sabía cómo podía reaccionar ella. Hola pequeña Pony, sé que tienes miedo, puedo verlo en tus ojitos, pero debes escucharme y tratar de creerme. Si no intervienes ahora el futuro dejará de existir. El doctor puso su casco sobre la melena de la potrilla y la acarició. Después de eso se dio media vuelta y empezó a alejarse con la esperanza de que ella entendiera lo que dijo. A pesar de ser un señor del tiempo, no podía intervenir mucho pues podía provocar más problemas espacio-tiempo. Se dio vuelta para ver de nuevo a la pequeña, pero esta ya no estaba en ese lugar, se encontraba junto al otro potro extraño. Ambos recibían el rayo de arco iris. Después de eso cabalgó de nuevo a la TARDIS para revisar las cifras de la anomalía y esperar que ésta empezara a restaurarse, y en efecto para su alivio todo parecía que volvía a la normalidad poco a poco. Una vez más, solo una pequeña intervención como señor del tiempo había arreglado las cosas. Sin pensarlo empezó a teclear algunas coordenadas. No podía esperar regresar con su Pegaso. Se encontraba muy feliz, no solo había salvado la realidad sino que también a ella. Ya estaba de nuevo en camino a través del flujo temporal cuando en una de las pantallas de la TARDIS mostró algunas ecuaciones. El potro las leyó con atención y se sintió un poco frustrado. ¿Por qué demonios me pasa esto? Si quiero que la realidad quede arreglada, debo llegar 5 años después de que deje a Derpy.
Demonios, yo no quería eso. Frustrado dio un fuerte pisotón con sus patas, suspiró resignado, al menos volvería a su lado, pero temía las consecuencias, pero de ser necesario, volvería a enamorar a su Pegaso, solo rogaba de que siguiera siendo suya, se sentó mirando las pantallas, pronto llegaría. De regreso en el parque de Ponyville, Derpy aún seguía perdida viendo a los Pegasos moviendo las nubes, no muy lejos de donde estaba sentada la Pegaso, una pequeña unicornio de pelaje lila y crin amarillenta con unos ojos del mismo color, se acercaba trotando con sus pequeñas patas. Derpy volteó debido al ruido del pequeño trote cuando vio a la potrilla, esta se abalanzó sobre la Pegaso. Mami, mami. Te encontré, mami. Oh, mi Dinky. Mi pequeña Muffin, ¿qué haces aquí? La tía Carrot me trajo a jugar y te vi, mami. Mientras Derpy abrazaba a su hija, apareció Carrot con una gran sonrisa. Hola Derpy, qué bueno que te vimos, vamos a casa antes de que empiece a llover, yo prepararé algo rico de comer. La Pony Zanahoria sabía perfectamente que ese día en particular era difícil para su amiga, aunque habían pasado ya algunos años, era evidente que no lo había olvidado. La Pegaso tomó a su pequeña Muffin y la colocó en su lomo, esta la abrazó con fuerza. Te quiero, mami. Yo también te quiero mucho, mi Muffin. Así las tres ponies regresaron a su casa. Derpy amaba a su hija Dinky sobre todas las cosas, Carrot también quería mucho a la pequeña unicornio, las tres se habían vuelto una pequeña familia. Aunque el corazón de Derpy aún estaba triste, sin duda su hija era ahora todo su mundo. Bueno amigos, por ahora es todo, espero que lo disfrutaran, y si pueden compártanlo con sus amigos. Soy su buen amigo Midlight, hasta la próxima.